Vamos a revisar las ecuaciones de conservación que se utilizan para llegar al perfil de temperaturas y finalmente obtener de ahí el coeficiente de transferencia de calor. Son tres las ecuaciones que vamos a escribir y consisten precisamente en tres leyes de conservación. La ley de conservación de la materia o de la masa, que se conoce como ecuación de continuidad, la conservación del momento, que se conoce como ecuación de movimiento, y la conservación de la energía, que se establece en la ecuación de la energía. Vamos con la primera. Sabemos que la materia se conserva y entonces si nosotros analizamos un pequeño elemento de volumen, cubito, sabemos que del lado izquierdo está entrando materia a una cierta velocidad. La cantidad que tengo entre paréntesis es lo que está entrando y esta es la velocidad a la que está entrando. De igual manera podemos fijarnos por la otra cara cuánto está saliendo. Aquí sería, del lado izquierdo sería x, en este lado sería x más delta x, y lo mismo abajo y arriba. Abajo entra materia con cierta velocidad y por arriba sale a cierta velocidad. Las componentes, si se fijan, las componentes de la velocidad yo las denoto por u y v, donde la u se refiere a la componente horizontal, la v a la componente vertical. Si hacemos un balance sobre esto que acabamos de escribir, vamos a tener que la velocidad con la que entra materia del lado izquierdo menos la velocidad con la que sale sería la cantidad de materia que se queda aquí adentro. Y si además consideramos lo que entra por abajo y menos lo que sale por arriba, estaremos calculando todo lo que entra menos todo lo que sale, y esa diferencia sería igual a lo que se queda. Pero obviamente no se puede estar quedando materia aquí, porque se estaría desapareciendo o sería un sumidero de materia. Eso no existe, y entonces este balance tiene que ser siempre igual a 0. Cuando dividimos esta expresión entre el volumen de este cubito, que tiene una longitud delta x, un alto delta y delta z de profundidad, si dividimos entre delta x, delta y, delta z, se van dos de estos deltas y el otro se utiliza para convertir esto en una derivada, como ustedes bien saben, de manera que esto me queda una derivada con respecto a x y esto es una derivada con respecto a y. Todo multiplicado por la densidad, que la puedo sacar de factor común y pasarla del otro lado, de manera que me queda esta ecuación tan simple, que es la que se llama ecuación de continuidad y describe entonces el hecho de que la materia se conserve. La segunda ecuación que vamos a establecer debemos partir de la conservación de la cantidad de movimiento. Lo mismo, ahora vamos a ver cuánto movimiento, cuánto momento le entra a cubito por el lado izquierdo. Entonces, la cantidad de movimiento, lo que está entre paréntesis, que sería masa por velocidad, bueno, sería cantidad de movimiento por unidad de volumen. Masa entre volumen por velocidad. Esto es el momentum, básicamente, de un elemento de volumen, una gotita de fluido que está entrando, digamos. Y está entrando esa cantidad de movimiento a esta velocidad. Lo mismo del lado derecho, está saliendo cierta cantidad de movimiento a esa velocidad. Y también, fíjense bien, por la parte inferior está entrando cantidad de movimiento. Pero yo estoy hablando de la cantidad de movimiento en dirección X. El paréntesis sigue siendo lo mismo, porque el fluido se mueve solamente hacia la izquierda. Aquí solamente estamos considerando un pequeño elemento, una gotita de volumen que por alguna razón entra por aquí. Alguna otra puede estar saliendo por acá, por eso considero que lo hacen a velocidad v, velocidad vertical. Pero estoy hablando de la cantidad de movimiento horizontal que está entrando por abajo, por arriba. Si se fijan, yo aquí dibujé estas flechitas representando la cantidad de movimiento con un pequeño gradiente. Y es que, dado que la parte inferior del elemento de volumen está más cerca de la placa, sabemos que
láminas inferiores de fluido, las capas inferiores, van a estar a una velocidad un poco menor que las capas superiores. Y por eso no me van a salir las cuentas como en el caso de la ecuación de continuidad. Entonces hacer un balance aquí no me va a dar 0. Si yo calculo la diferencia entre lo que entra por aquí y sale por acá, lo que entra por abajo y lo que sale por arriba, eso no va a ser igual a 0. Y si no me dan 0 es porque alguien está jalando de los pelos a este cubito y alguien le está poniendo una zancadilla acá abajo. Es decir, hay un esfuerzo cortante. Y el esfuerzo de corte no es otra cosa más que una fuerza aplicada en determinada área. Entonces, si yo multiplico el esfuerzo de corte aquí por el área de la cara superior del cubito, que es delta x por la profundidad, el largo por la profundidad, delta x por delta z, hago la diferencia entre el esfuerzo aplicado arriba y abajo, y ahora sí, eso me daría razón de por qué no me salieron las cuentas. Y entonces ahora sí, el balance está completo. Cuando convierto esto a derivadas, me quedaría esta ecuación que tengo aquí. Derivada de u cuadrada con respecto a x, derivada de u por v con respecto a y. Y esta que sería la derivada del tensor, perdón, del esfuerzo cortante con respecto a y. Si se fijan, escribimos la ecuación de continuidad, que era una ecuación diferencial parcial. Las derivadas estaban calculadas con respecto a x y con respecto a y. Entonces, las ecuaciones que vamos a escribir son ecuaciones diferenciales parciales. Las funciones que vamos a obtener al resolverlas son funciones de dos variables, x y y. Obviamente estamos hablando del estado, que estamos considerando estado estacionario y por eso no entra el tiempo en la descripción. Las funciones para las que vamos a resolver estas ecuaciones, las funciones que estamos buscando son, si recuerdan, por la ecuación de continuidad, pues las funciones que estamos, las incógnitas, las funciones que estamos buscando son la u y la v, las componentes de la velocidad. Como la velocidad es un vector que tiene dos componentes, en x y en y, no estamos considerando la dimensión z, pero en general debería considerarse también. En este caso tenemos solamente dos componentes, u y v, son las dos funciones que son incógnitas. Por eso no me basta con esta ecuación, porque es una sola ecuación para dos incógnitas. Por eso necesito otra ecuación, que es esta. Y entonces ya tengo dos ecuaciones para una, dos, híjole, y tres incógnitas, porque ahora aparece esta nueva variable. Y entonces necesito una nueva ecuación. Esa nueva ecuación puede ser también una relación entre el esfuerzo de corte y alguna de estas otras variables. Y es lo que vamos a hacer. Primero déjenme reescribir esta ecuación. Saco la densidad de factor común. Paso este término del lado derecho. Y ahora recordemos que el esfuerzo de corte se puede relacionar con el gradiente de la velocidad usando lo que conocemos como ley de Newton de la viscosidad. Ojo, entonces estamos restringidos aquí al caso de un fluido newtoniano. Si no fuera un fluido newtoniano, si fuera uno de ley de potencias, por ejemplo, o un plástico de Bingham o lo que sea, bueno, pues aquí hay que sustituir la ecuación equivalente para sustituirla acá y darle solución a nuestro sistema de ecuaciones. Bien, una vez que hacemos esto, ya podemos sustituir el tensor de el esfuerzo de corte aquí. Y tendríamos la derivada con respecto a y de esto. Por eso me queda aquí la segunda derivada con respecto a y. Perfecto. Este signo negativo hace que se cancele este y por eso me queda positivo. Y esta viscosidad, cuando la dividimos entre la densidad, esta la pasamos dividiendo, se convierte en lo que conocemos como viscosidad cinemática. Les pido que sean muy cuidadosos. Esta es la v, la componente vertical de la velocidad. Esta es una letra griega nu, que es igual a la viscosidad dividida entre la densidad, y es la viscosidad cinemática. Muy bien, esta es la que conocemos como ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial para u y v solamente. Lo demás son constantes y las variables x y y.
Y entonces ya tenemos completo nuestro sistema de ecuaciones, porque tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Qué vamos a obtener de ahí? Las velocidades, las componentes de la velocidad, la componente horizontal y vertical. Perfecto. Nada más que aquí habríamos terminado si la materia fuera mecánica de fluidos, porque acabamos de resolver un problema de acabamos de plantear apenas, y ya está completamente planteado, nos faltarían las condiciones de frontera, pero ya planteamos un problema de mecánica de fluidos, un problema de hidrodinámica, y nosotros estamos interesados en la transferencia de energía, es decir, en el calor. Por eso tenemos que escribir ahora la ecuación de energía. Pero antes voy a abrir un paréntesis y voy a hablar un poquito del esfuerzo de corte. Cuando a un elemento de volumen se le aplica una fuerza en caras opuestas y estas fuerzas van en direcciones opuestas también, longitudinalmente, entonces lo que vamos a tener es que producimos una deformación en ese elemento de volumen. Si nosotros observamos las velocidades o incluso puede ser la posición, si es un cuerpo en reposo se produce una deformación, o si es un fluido que se está moviendo, entonces tendremos un perfil de velocidades. La velocidad horizontal estaría cambiando como función de la distancia con respecto a la superficie inferior. Y entonces tenemos lo que llamamos un gradiente de velocidades que crece conforme nos alejamos de la cara inferior. Pero si tenemos un gradiente de velocidades, lo que estamos diciendo es que las partes superiores se mueven a una velocidad mayor y las partes inferiores se mueven más lento, y por lo tanto, como hay interacción entre estas placas de fluido, entre estas capas, las capas superiores le transfieren momento a las capas inferiores. Entonces hay una transferencia de momento que va dirigida de abajo hacia arriba. Como como la transferencia de momento va hacia abajo y la velocidad crece hacia arriba, esa es la razón por la que la ley de Newton de la viscosidad tiene este signo negativo. El esfuerzo de corte entonces es una medida de la transferencia de momento de las capas superiores hacia las inferiores, y necesitamos este signo negativo porque esta cantidad es positiva. Con este signo negativo me da un valor negativo que habla de la dirección en la que se propaga la cantidad de movimiento. Pues bien, vamos a entender un poquito mejor qué es el esfuerzo de corte, y en todo caso por qué se expresa así, por qué los subíndices Y y X, qué significan. Miren, pensemos en un elemento de volumen y vamos a trazar los ejes coordenados así como los estamos considerando desde que hemos empezado a analizar, hacer los balances que hemos estado haciendo. Hemos hablado de que la dirección X es la dirección horizontal, la dirección vertical es la dirección Y, así como lo hicimos aquí, y entonces eso nos lleva a que la dirección que sale normalmente de la pantalla es la dirección Z. ¿Qué significa entonces un esfuerzo de corte con subíndices Y y X? Bueno, el primer subíndice, fíjense bien, se refiere a la manera como estamos colocando las manos. Las colocamos de manera que quedan perpendiculares al eje Y. Y el segundo índice nos describe la dirección en la que aplicamos la fuerza. Por eso a este esfuerzo cortante le llamamos o le ponemos los subíndices YX. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio a ver si quedó claro. Imagínense que tenemos ahí al cubito, ahí están los ejes para que tengan referencia, y piensen que las manos las colocamos así, y piensen que las vamos a mover así. ¿Qué esfuerzo cortante es ese? ¿Cómo lo escribiríamos? Sería tau. ¿Qué subíndices tendría? Recuerden, primero las manos son perpendiculares al eje X y se están moviendo en dirección
en direcciones opuestas, sí, pero finalmente a lo largo de el eje Y. Por eso este esfuerzo de corte sería tau XY. ¿Ok? Vamos a hacer otro. ¿Cómo quedaría tau ZY? El primer subíndice me dice cómo debo poner las manos. Por lo tanto, las manos debo ponerlas perpendiculares al eje Z. Así. Y moverlas en dirección Y. Así. ¿Ok? Último. Ahora imagínense que dejamos todo igual, solamente giramos las manos. Y ahora las vamos a mover en esa dirección. ¿Cómo quedaría ese esfuerzo de corte? Muy bien. ZX, así como dijeron. Bien, pues por eso le llamamos, cuando juntamos todas las componentes, le llamamos tensor de esfuerzos. Porque es una matriz que está compuesta de todas las diferentes combinaciones de ejes en los que podemos pensar. Y la matriz en conjunto, a la matriz le llamamos tensor. ¿Qué es un tensor? No les voy a decir quién, pero alguien una vez dijo, nomás fulanito y yo sabemos hablar de tensores en esta facultad. La verdad es que todos hablamos de tensores, porque un tensor de rango 0 es lo que llamamos un escalar. Desde la primaria que manejamos números, estamos manejando tensores. Luego, en la secundaria empezamos a manejar tensores de rango 1, que son los vectores, porque un vector no es más que una fila de números ordenados en fila. Por eso un escalar es un tensor de rango 0, porque solamente es un solo valor y no hay manera de ordenarlo. Pero cuando tenemos una serie de números, eso sí podemos ordenarlos en una sola dimensión. Cuando tenemos dos dimensiones en las cuales los podemos ordenar, pues eso es un rectángulo de números, es una matriz, y ese sería un tensor de rango 2, como lo es el esfuerzo cortante del que estamos platicando. ¿Y cómo sería un tensor de rango 3? Pues sí, así como se lo están imaginando, sería un cubo de números con diferentes valores, y necesitaríamos, si se fijan, 3 índices para denotar la posición de ese arreglo numérico a la que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, el rango de un tensor no es otra cosa más que el número de índices que necesitamos para describirlo. Ojo, cada índice puede tener un número infinito de valores. Es decir, tú puedes tener una matriz de 3×3 como esta, pero podemos tener una matriz de 5×4 o de 1000×10000. Y entonces, si es una matriz, sigue siendo un tensor de rango 2, pero la dimensión es 1000×10000, que es diferente. Muy bien. Vamos a continuar con la conservación de la ecuación para la conservación de la energía. Se me olvidaba, les quería dejar tarea. No hablamos de los elementos de la diagonal, cómo acomodarían las manos y cómo las moverían y qué significado tendrían los elementos de la diagonal del tensor de esfuerzos. Eso se los dejo de tarea. Vamos a continuar con la ecuación de la energía. Ahora voy a sacar las cuentas de cuánta energía entra por un lado y cuánta energía sale. Cuando me refiero a energía, estoy hablando de la energía contenida en la entalpía. Por eso lo que está entre paréntesis, que es lo que estoy contando que entra o que sale, es la masa. Bueno, por unidad de volumen, pues es la densidad. La masa de esa gotita por el Cp, por la temperatura a la que entra, y acá considero la temperatura a la que sale, que en teoría no tienen por qué ser iguales. Ahora hago lo mismo para la energía que entra y sale verticalmente, y cuando hago un balance otra vez no me dan las cuentas, porque puede ser que el fluido sale más caliente que como entró. ¿Y por qué sale más caliente que como entró? Pues porque hay una transferencia de energía en el interior de este cubito. Se le está inyectando energía al fluido, ya veremos por qué mecanismo, pero las cuentas no me salen iguales a 0. Considerar entonces el flujo de energía que entra por abajo y que sale por arriba, y si la energía que entra por abajo es mayor que la que sale por arriba, pues quiere decir que este cubito se roba parte de la energía y por lo tanto el fluido sale más caliente que como entró. Hacer esas cuentas, ese balance, es el que me lleva a la ecuación de la energía. Ya saben ustedes
cómo es el procedimiento para llegar de un balance escrito así en términos de diferencias. Para escribir cuando hay explosiones o cuando no las hay, para escribirlo en términos de, para escribirlo en la forma de una ecuación diferencial. Aquí sería una derivada con respecto a x, con respecto a y esta también sería una derivada con respecto a y. Bien, la densidad la puedo sacar de factor común. Y si, fíjense bien, paso este término del lado derecho, va a haber un signo menos. De esta Q, por la ley de Fourier, sale una conductividad, sale un signo menos que cancela ese signo. Esa conductividad dividida entre la densidad y el Cp que saco de la entalpía, eso va a dar origen a la difusividad térmica. Y por eso aquí solamente me va a quedar la derivada, ojo, de la temperatura con respecto a X y acá la derivada de la temperatura con respecto a Y. ¿Por qué estoy despreciando la derivada de U con respecto a X y la derivada de UV con respecto a Y? Porque si yo deberíamos hacer la derivada completa, el primero por la derivada del segundo, etcétera. Pero los cambios en la temperatura son mucho más notorios que los cambios en la velocidad. En todo caso, si estamos hablando de un proceso de transferencia de calor, pues entonces los gradientes de temperatura son mayores que los gradientes de velocidad en un pequeño elemento de volumen. Por eso despreciamos esas derivadas, o en otras palabras, consideramos constante la U y la V. La sacamos de la derivada, me queda así. Y acá, por la ley de Fourier, me quedaría la segunda derivada de la temperatura con respecto a Y. Bien, esta es la ecuación de energía. Y ahora sí, hemos terminado. Tenemos tres ecuaciones. La ecuación de continuidad, la ecuación de la cantidad de movimiento y la ecuación de la energía. Estas dos ecuaciones de arriba, recuerden, son dos ecuaciones para dos incógnitas que son la U y la V. Una vez que yo tengo estas dos, las puedo sustituir aquí y acá y entonces resolver esta ecuación diferencial parcial para la única incógnita que me queda, que es la temperatura. Y una vez que tengo eso, obtendríamos la temperatura como función de X y Y. ¿Y para qué la quiero? Para derivarla con respecto a Y, el resultado de evaluarlo en cero, multiplicar por la conductividad del fluido y dividir entre la diferencia de temperaturas que hay entre la temperatura de la superficie que transfiere energía y la temperatura del fluido, y eso me da como resultado el coeficiente de transferencia de calor. Ese es el procedimiento general para obtener los coeficientes de transferencia. Tendríamos que, entonces, para cada geometría, ojo, esto está hecho en coordenadas cartesianas, ya saben, hay que hacerlo en cilíndricas y en esféricas según sea el caso. Y después de que las escribamos, hay que establecer las condiciones de frontera, resolver, obtener las constantes, y ya que tengamos la temperatura, sustituir aquí para obtener H. Ese es el procedimiento.